Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Cara a cara con el psicópata, de Vicente Garrido. Estamos leyendo el capítulo número 1 que se llama Cara a cara con el psicópata. El tema, los impostores y los psicópatas, y el día de hoy vamos a leer Los impostores. Todos los que conocieron y trataron a Roman se preguntaban, ¿cómo hemos podido vivir tanto tiempo al lado de este hombre sin sospechar nada? Le admiraban por haber prosperado tanto y por seguir siendo, pese a ello, tan sencillo, tan cariñoso. Con sus ancianos padres les telefoneaba todos los días. Sin embargo, el día que emergió la bestia, el padre había recibido los disparos en la espalda y la madre en pleno pecho. La verdad es esta, hablan las obras, no las mentiras. Ese instante en el que se va la vida, en el que se mira de cara a la muerte, había sido provocado por ese hombre que les llamaba todos los días, por su propio hijo. Al actuar así, Roman les había robado el sentimiento de que la muerte finalizaba una vida con sentido, porque era el propio hijo quien la administraba, y esta visión que hubiese debido poseer para los ancianos Roman la plenitud de las cosas cumplidas, había sido el triunfo de la mentira y el mal. Escribe Carrere. Deberían haber visto a Dios y en su lugar habían visto, adoptando los rasgos de su hijo, bien amado, a aquel a quien la Biblia llama Satán, es decir, el adversario. Esta es la gran diferencia entre un psicópata impostor y un impostor de vocación o profesional. Este persigue una ilusión, convertirse en alguien diferente al que se es para escapar de una vida que no le gusta. Pero el precio no incluye matar o aniquilar, solo pasar apuros para lograr finalmente ser respetado y admirado. Tomemos algún caso célebre de impostura y comparemos. ¿Qué tal Anna Anderson, la que dijo ser heredera de los Romanov, nada menos que la princesa Anastasia? Ni aun cuando escribió su autobiografía se retractó de esa afirmación y muchas personas de su entorno le creyeron a pesar de que no hablaba ruso. Lo que ella justificó por una promesa. Fue tanto el horror que vivió en aquellos años de la revolución que decidió no emplear esa lengua nunca más. Pero lo cierto es que, ayudada por su notable parecido físico con la princesa, incluyendo ciertas cicatrices, y por el interés y credulidad de parientes muy cercanos a la desaparecida Anastasia, durante muchos años fue una seria candidata a ser reconocida como la auténtica princesa de todas las Rusias. En la actualidad sabemos que fue una impostora, que Anastasia fue ejecutada con sus padres ese infausto día de octubre de 1917. O uno de los casos más célebres de Estados Unidos, el jefe búfalo Niño Lanza Larga, uno de los nativos americanos más famosos de su época, por su condición de figura pública, periodista, actor de cine y representante de la recuperación de la dignidad de los indios americanos. Suicidado a la edad aproximada de 40 años, Lanza Larga había escrito en su autobiografía que había estudiado en la célebre Academia Militar de West Point y que había peleado en la Primera Guerra Mundial, llegando a obtener el grado de capitán y varias condecoraciones de 3 gobiernos por su valor en la lucha. Lanza Larga escribió en su autobiografía: lo primero que recuerdo de mi vida es un apasionante combate indio en el norte de Montana. Mi madre gritaba y corría dando saltos conmigo a sus espaldas. Recuerdo la escena como si fuera ayer, aunque apenas tenía 1 año. No recuerdo nada más hasta que cumplí los 4, y luego renací un día en pleno vuelo. Me estaba cayendo de un caballo. No recuerdo cómo montaba a lomos del caballo, pero sí cómo salía por el aire, chocaba contra el suelo y me quedaba tumbado de espaldas, mirando con asombro el vientre moteado del caballo pinto que tenía sobre mí. Recuerdo cómo recorríamos las praderas de campamento en campamento. El misterio lo envolvía todo. Este hombre fue agasajado como un caso de valor y superación personal extraordinario, porque desde las praderas se había instalado en la sociedad blanca, logrando éxito y reconocimiento público, y alternó con celebridades de la cultura y de la política, y en su faceta de periodista en verdad se preocupó por sus semejantes de raza, poniendo en conocimiento de la opinión pública las injusticias de las que eran objeto, primero en Canadá y luego en Estados Unidos. Parece ser que al final de la vida de Lanza Larga se estaba investigando la veracidad de lo que había escrito, y eso, junto con el abuso de alcohol y la presión de mantener una reputación falsa, había acabado con su resistencia, porque no estudió en West Point ni fue condecorado durante la Primera Guerra Mundial. En realidad nunca pasó de sargento. No era un jefe indio, ni siquiera indio nacido en Canadá, sino un mestizo de padre negro y madre blanca. Se llamó en verdad Sylvester Clark Long y fue un niño que pronto comprendió que los de raza negra eran ciudadanos de tercera categoría en su país.
y que una oportunidad para salir de ese mundo tan deprimente que le esperaba era pasar por un miembro de la raza india, mejor considerada que la negra, como parte de la tribu primigenia que poblaba Canadá y los Estados Unidos, cuando llegaron los colonos blancos. Long podía esperar ciertos reconocimientos y era capaz de construir en torno a él una aureola de valor y nobleza que rescatara ante los ojos de los hombres blancos la imagen mítica del guerrero y noble piel roja. Dos casos de médicos impostores en España son relevantes en esta discusión, considerando la naturaleza de la impostora del médico francés. El primer caso lo representó José Luis Fernández Rivas, el cual estuvo atendiendo en San Sebastián durante 10 años en calidad de ginecólogo a más de 8,000 mujeres y llegó incluso a ser jefe de servicio de obstetricia y ginecología del Hospital de la Cruz Roja de esa ciudad. Fernández Rivas era, en verdad, ATS y empleaba el número de colegiado de un anestesista. En el juicio, muchas mujeres dijeron que fueron bien atendidas por él, pero otras atestiguaron que sufrieron menoscabos importantes en su salud o en la de los recién nacidos, y parece cierto que su impostura causó males que hubieran podido ser evitados por un médico en verdad competente. El segundo caso es similar. Juan Miguel Sánchez Romera se quedó a trabajar como médico cuando regresó del servicio militar en el hospital donde había hecho las prácticas de la Cruz Roja de Hospitalet del Llobregat en Barcelona, con anterioridad, salvo que todavía no había aprobado todas las asignaturas. Pero nadie le exigió el título, ni él se ofreció a aclarar su auténtica situación. El resultado fue que se quedó a trabajar de otorrinolaringólogo y que durante 10 años, de 1979 a 1989, realizó más de 3,000 operaciones. El psicópata y el impostor. Hay diferencias notables entre el psicópata y el impostor profesional. Este quiere vivir una vida ajena a la que le ha tocado, sea por nacimiento como el jefe Lanzalarga, sea por sus propios actos como la de fracasar en los estudios de medicina. Desea satisfacer un sueño o una meta anhelada, ser una princesa, ser un hombre respetado por su gran valor. Su pretensión puede auparle entre lo mejor de la sociedad y al abrigo de la pobreza o del anonimato, pero difícilmente en la psicología de los impostores hallamos el deseo de dañar a alguien como fin, siquiera secundario de la trama urdida. Si ocurre este daño a personas inocentes, este nace de la soberbia del impostor, para reconocer su fracaso, no del deseo del impostor. Esto, sin embargo, no hace más leve su delito, ya que las víctimas sufren igual. Por el contrario, el psicópata cuando miente y engaña lo hace para dañar. Y otra diferencia importante hace referencia a la índole de la impostura. En general, el psicópata no finge ser otra cosa de lo que es, sino una persona mejor o más competente de lo que es. Así, el que seduce a una mujer finge que la quiere. El empleado psicópata simula que quiere el bien de la empresa y que es un hombre cabal y bien preparado que busca la excelencia laboral. El político sin conciencia engaña a su pueblo, mientras construye una fortuna fabulosa y un poder omnímodo. Por supuesto, el psicópata miente y engaña, pero con ello no apuntala a una persona falsa a la que él representa, no se hace pasar por otro, no finge que es un médico cuando no lo es y vive y trabaja como un médico, no dice que es un jefe indio valeroso y noble y vive de acuerdo con ese rol, con todas las consecuencias. Ahora bien, en ocasiones, si el punto de partida del psicópata no le permite jugar con la ventaja que desea desde el inicio, porque no posee un alto estatus o dinero para tal fin, en tal caso puede fingir que es alguien que no es, que desempeña un rol que no tiene. Sin embargo, a diferencia de los impostores profesionales o vocacionales que moldean su vida para vivir como si fueran ellos de verdad quienes dicen que son, jefe de una tribu o de un servicio de un hospital, el psicópata adopta la mascarada solo de un modo accesorio, limitado quizá por un tiempo o ante una o pocas personas, pero no para el resto de los que trata. No se trata de una transformación esencial, sino temporal o tangencial de su personalidad. No se instala en una nueva realidad y vive de acuerdo con ella, sino que su impostura le sirve para lograr los propósitos que albergaba cuando los tomó. El ejemplo de Fernando Adalid, 31 años, cuando dijo que había matado a su novia, es bien claro. El autor confesó de la muerte de Gloria Sanz, una médico residente de 28 años que trabajaba en Reus, Tarragona. Pone de relieve el uso habitual que el psicópata hace de la impostura. Para él, hacerse pasar por otro es una condición transitoria y parcial, ya que Adalid, en verdad, un taxista que circulaba por Barcelona, había dicho únicamente a Gloria y a su familia que él era profesor de inglés,
pero para los compañeros y todos los demás, incluyendo claro está a su familia, él era un taxista, como lo había sido su padre. El engaño tiene más calado, revela más a quien lo hace cuando descubrimos que Gloria y Fernando se conocían desde pequeños, ya que ambos pasaron numerosos veranos en Vallanca, un pueblo de Valencia, e incluso luego salieron juntos hasta que Adalid rompió por enamorarse de otra chica. Fue precisamente al romper con esta otra que ambos volvieron a salir y decidieron al fin casarse. Ese matrimonio no se pudo realizar por dos razones. Primero, porque se desprende de las investigaciones que Gloria rehusaba hacerlo, al descubrir que su novio la había engañado a ella y a su familia, del modo más pueril y absurdo. Y segundo, porque Fernando Adalid la había asesinado el día 18 de enero de 2003, el mismo día que desapareció. A decir de los forenses, el falso profesor de inglés la golpeó con algo contundente y luego la estranguló. La policía sospechó de él. No solo había incurrido en numerosas contradicciones en su declaración acerca de sus movimientos el día del asesinato, sino que halló restos de sangre de Gloria en el maletero de su taxi. Así las cosas, Adalid emprendió la huida y después de un viaje frustrado a Estados Unidos, recaló en Ámsterdam, desde donde envió una carta manuscrita al Diari de Tarragona, explicando por qué era completamente inocente de ese crimen y que él realmente amaba mucho a Gloria. Veamos en detalle su carta, que empezaba diciendo: les escribo esta carta para aclarar cosas que ustedes y otros medios de comunicación, tanto escritos como leídos, no son del todo ciertas y se han tergiversado un poco. Después de explicar en el punto primero que la sangre de Gloria que se halló en el maletero de su taxi pertenecía a un corte que ella se había hecho en un dedo transportando unas cosas, manifiesta en el punto 2. Reconozco que he echado mentiras de las cuales me arrepiento profundamente. Le dije que era profesor de inglés cuando en realidad he sido taxista siempre. Únicamente lo he hecho por miedo, cuando la conocí, a sentirme rechazado por ella o por la familia, de lo cual me arrepiento profundamente y pido perdón a la familia Sanz Silva. Mis padres con esto nunca han estado de acuerdo y siempre me lo han recriminado. Pero yo no sabía salir de este lío hasta que se presentó la oportunidad del cierre del Opening, una franquicia de academias de inglés, con lo cual le conté la verdad a Gloria Sanz, pero por favor les pido que por esto no se me incriminen más cosas de las que no he hecho. Continúa negando que se llevara mal con Gloria y que discutieran ambos mucho, y asegura que no me considero huido de la justicia, porque lo que está haciendo es investigar por mi cuenta, con todos los medios a mi alcance, yendo a los sitios que recuerdo que ella me comentó que le gustaría ir. A continuación señala: rogaría que a mis padres no se metieran con ellos, ya que es gente muy honrada, jubilados y que bastante sufrimiento tienen con todo lo que está ocurriendo, y concluye: les rogaría que lo que publicasen fuera de fuentes solventes, porque si no se puede hacer daño mucho a la familia de Gloria. En esta carta apreciamos varias de las características de la psicopatía. Primero, su desprecio por la inteligencia de la gente. Piensa que los que lean esa carta le van a creer, porque él es muy inteligente y los demás unos necios. ¿Cómo entender de lo contrario esa patraña del corte en el dedo? ¿Alguien iba a creer que la novia había sabido desde antes que no era profesor de inglés, cuando su familia lo desconocía hasta los últimos momentos de la vida de Gloria? ¿Y la huida para investigar en los países a los que Gloria le hubiera gustado ir, por si se hallara ahí? Pero lo peor es el sentimentalismo barato de pedir que no se haga daño a sus padres, cuando él había estrangulado a su novia y la había golpeado al tiempo, y luego la había abandonado en el monte para que fuera pasto de las alimañas del bosque. Los sentimientos de compasión de Adalid, la conciencia de la culpa, brillan por su ausencia. En su lugar aparece una nueva manipulación, una nueva vuelta de tuerca a la credulidad. La policía no tardó en apresar a este hombre burdo en todo, en sus mentiras, en su crimen y en su huida, que dejaba los rastros de sus tarjetas de crédito como si fueran las migas de pan que señalan el camino en un cuento infantil. Que según un testigo, la boda prevista con la novia anterior a Gloria acabara también como el Rosario de la Aurora. Revela que Adalid ya tenía experiencia en engañar y buscar algo más que un noviazgo con las chicas. Por ello, la noticia que luego se tuvo de que ofreciera en los periódicos sus servicios sexuales a mujeres y parejas sin interés económico no debía ser del todo una sorpresa a un observador avesado, sabedor de que alguien así oculta y se acostumbra a vivir una doble vida y en expresión querida por los periodistas. Pero no lo es tanto. Sus compañeros de taxi, salvo una pequeña estafa a una cliente extranjera, no le recuerdan un mal gesto. No hay antecedentes criminales. Adalid no era un psicópata criminal. Hasta que lo fue.
¿por qué mató a Gloria Sanz? Bien, ¿por qué no? En este libro intento explicar que esa pregunta no es la adecuada para evaluar a un psicópata, y Fernando Adalid me temo que bien puede serlo. La pregunta no es buena porque aparte de las premisas de que el psicópata se mueve por las mismas razones que los demás, y no es así. Probablemente en aquel momento Adalid se encolerizó al saber que ella le repudiaba, le encaraba con sus mentiras y le iba a decir, eso pensaría él, me apostaría algo, a todo el mundo lo farsante que era. Un psicópata cuida mucho su imagen, así que probablemente decidió acabar con ese problema de modo rápido. Cualquiera que piense que esa es una forma estúpida de solucionar algo, está obviamente en lo cierto, pero el psicópata es a todas luces un estúpido, que no un idiota, en el sentido de poco inteligente. La carta exculpatoria de la ciudad de Ámsterdam busca seguir con su estrategia de manipulación y ocultamiento. Que sea pueril solo prueba que no todos los psicópatas son genios del crimen. Cuando el afán de mostrar la superioridad personal se junta con una sobresaliente capacidad de fingir, el psicópata alcanza la perfección y puede constituir un producto de consumo por la televisión. Hemos dicho que la esencia de la impostura en la psicopatía es hacerse pasar por una persona mejor. ¿Y qué persona mejor que constituirse en la víctima de un abandono por parte de su mujer, quien además se marcha con un hijo a punto de nacer? El caso de Pedro Nueda es único en la exhibición pública de la psicopatía criminal. A diferencia de otros psicópatas que pretenden un perfil bajo y seguir con su vida del modo más anónimo posible, Nueda hizo de su crimen la mayor demostración pública del arte de fingir y manipular de la moderna criminología española. Felizmente la policía supo desde el principio reconocer el engaño, lo mismo que su suegra, que sabían que detrás de su vida destrozada por el sufrimiento se escondía alguien peligroso. Los periodistas Manuel Marlasca y Luis Rendueles resumen sucintamente los hechos en su estudio de este parricidio, al que titulan con ironía, «Cómo matar su propia esposa». En 2001, Pedro Nueda es condenado a 20 años de prisión por los delitos de asesinato de su mujer Mari Carmen y aborto de su futuro hijo. Estaba a punto de casarse de nuevo en 1999, cuando fue detenido por esos delitos. Para borrar las huellas de su crimen había descuartizado el cuerpo de su esposa y esparcido los restos por un pantano y un descampado. Con gran capacidad de simulación, Nueda había declarado en varias ocasiones ante la policía sobre la presunta fuga de su mujer. Incluso participó en programas de televisión en los que pedía noticias suyas. Casi fue el mismo quien se condenó en noches de alcohol y cocaína, comentó a una de sus novias. Tenía mucho éxito con las mujeres y a varios amigos que se había deshecho de Mari Carmen. También alardeaba de saber cómo matar a una esposa sin que fuese descubierta. Y fue de nuevo su vanidad la que desencadenó su detención al acudir a otro programa de televisión, esta vez para anunciar a toda España que volvía a casarse. En teoría, Nueda había cometido el crimen perfecto, pero como luego le sucedería al asesino de la baraja, ¿de qué sirve ser tan hábil si nadie sabe que lo eres? Pero a diferencia de un joven de pocos recursos personales que canalizó su necesidad de reconocimiento mediante diferentes asesinatos seriales, Nueda sabía hablar y camelar, y se sentía como pez en el agua en la radio y la televisión. Aquí podemos ver la importancia de las diferencias individuales entre los psicópatas. Nueda halló en la moda de los reality shows televisivos un cauce a su necesidad de exhibicionismo narcisista, y dado que él era un manipulador de primera, entendió que si no podía ser captado, podía emplear esa habilidad en ganar algún dinero y seducir a otras mujeres, además de lograr satisfacer esa necesidad de lo personal. Es importante comprender que esta exhibición mediante la impostura sirve a la motivación fundamental de estos sujetos, el obtener poder y control sobre su ambiente, puesto que cada vez que hacía ostentación de su dolor y explicaba lo íntegro que era, obtenía la prueba de que los demás, y en este caso se trataba de millones de espectadores, veían y oían lo que él determinaba que tenían que ver y oír. Tenemos que entender cómo funciona la mente del psicópata para saber la importancia de esto para él. Así, cuando Nueda coge de la mano a su nueva novia Chris en el programa de televisión poco antes de su captura y le dice: «Nunca podía imaginar cómo el destino me recompensaría poniéndote en mi camino después de tanto sufrimiento», el psicópata siente lo que más adelante comentaré con más detenimiento, que es su forma de alcanzar el máximo placer, el deleite del desprecio. ¿Despreciar a quién? Despreciar a quien está engañando, a todos los que lo ven, a cualquiera en general por ser tan estúpido y él tan listo de engañarse. Las emociones del psicópata son siempre autorreferentes. Su estado de ánimo depende de las cosas que le pasen a él
y de cómo él percibe lo que está haciendo a los otros. Si domina y recibe obediencia o halagos, él está feliz. Si no le obedecen o se alaban, se enfurece. La falta de empatía, la cosificación del otro y la ausencia de miedo ante el castigo le permiten los enfrentamientos más duros con sus víctimas. Cuando Nueda tiene una conversación telefónica en directo con su suegra, en otro programa de televisión el asesino llama para rebatir las sospechas y acusaciones, todavía no explícitas de su suegra. Él no tiene ninguna necesidad de acudir a esa situación potencialmente peligrosa, que podía dar ideas a una policía muy inquieta con Nueda. Pero para su imagen es muy importante y no puede permitir que le ganen en el juego que ha iniciado, ser un impostor, convertirse en víctima de abandono de una mujer infiel, cuando se es un criminal doble, cuando se atacó mortalmente a una mujer a punto de dar a luz y luego se la atroció junto a ese niño ya completamente desarrollado. Por eso, cuando ve que la suegra, llevada por la verdad y su amor incuestionable, le va ganando terreno en el rifirrafe, se resuelve iracundo y le espeta que ella no puede hablar, que una vez arrojó a su hija de casa por ser una puta. Mientras tanto, el presentador de quién sabe dónde observa atónito que algo no funciona en Nueda. Y en efecto, absorto en la confrontación, el showman descuida mostrar que realmente tiene sentimientos humanos y no muestra interés alguno por el bienestar de su hijo, que ya debería haber nacido en algún lugar, quién sabe dónde. El adversario como psicópata impostor. Regresamos ahora a ese peculiar caso de psicopatía e impostura. Ni siquiera cuando está en la cárcel y pide la comprensión de Luke, su amigo desde los días de la universidad, es capaz Roman de poner a sus víctimas por encima de su preocupación personal. El sufrimiento de haber perdido a toda mi familia y a todos mis amigos es tan grande que tengo la impresión de estar anestesiado moralmente. Gracias por vuestras plegarias, me ayudarán a conservar la fe y a sobrellevar este duelo y esta inmensa congoja. Os mando besos, os quiero. Si encontráis a mis amigos de Florence o a miembros de su familia, pedidles perdón por mi parte. Escribe Roman. Es notable la expresión impersonal empleada en haber perdido a toda mi familia, como si de un terrible accidente se tratara, ajeno por completo a la voluntad del asesino. Lo más relevante de acuerdo a estas palabras de Roman es el sufrimiento del autor de los crímenes, es decir, de él mismo, de ahí que se pueda delegar la petición de perdón, tal y como solicita su amigo. Pedirles perdón de mi parte, yo sufro mucho, y casi no puedo tener una idea cabal de lo que ha sucedido. Esta es la conclusión de la anestesia moral de la que habla. En todo esto hallamos de nuevo el profundo egocentrismo de estos sujetos. Más allá de uno mismo, parece que nada se puede comprender en un sentido total y profundo. La vacuidad de los sentimientos humanos básicos, la estupidez moral es reconocida por el propio autor, sin proponérselo porque establece la coartada de su profundo sufrimiento. Lo que él quiere decir es que no puede sentir porque el dolor es inmenso, mientras que yo creo que contrariamente él pudo matar a toda su familia porque era mucho antes un ser sin esa capacidad de sentir plenamente humana que echamos en falta en todo este relato. El adversario es un caso excepcional porque une la psicopatía homicida a la fantasía que persigue el impostor vocacional. A diferencia de los médicos españoles resignados a purgar sus deudas ante la justicia, una vez han sido descubiertos, a diferencia del falso jefe indio que decide suicidarse frente a la tragedia de su desenmascaramiento y ante la incapacidad de aceptar que el mundo sepa que es un pobre negro, Roman está lastrado por su psicopatía. Muy probablemente si hubiera tenido la posibilidad de mantener el engaño por siempre, no habría pasado nunca la acción criminal, pero cuando el desastre fue inminente, su falta de sentimientos reales le empujó a la solución más definitiva, por absurda que pueda parecer. Quizás, si en verdad él mató a su suegro en un episodio anterior al asesinato de sus padres y de su mujer e hijos, esta experiencia le demostró que no sentía gran cosa al hacerlo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Cara a cara con el psicópata, de Vicente Garrido. Terminamos el capítulo número 1. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.